Aquí estamos ya listos con nuestra acostumbrada sección de los miércoles, en donde podemos conocer diferentes temas acerca o relacionados con la salud. Nos acompaña nuestro amigo el doctor Alejandro Ávila, hoy con una invitada especial, la doctora Gita Lascano, que es anestesióloga. Alejandro, bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor. Doctora, gracias por estar aquí en Tu Casa TV, con un tema... Vero, que tú hiciste tarea, ¿eh? Yo hice muy tarea, preparada. Yo investigué. Vamos a hablar de la clínica del dolor. Muchas veces el dolor es... Bueno, para empezar, explíquenos qué es el dolor, porque sabemos que la algología es la especialidad del dolor, ¿no? Son los especialistas que estudian esto del dolor. ¿Qué es el dolor? Mira, el dolor es una experiencia que tiene el ser humano, ya sea a nivel sensitivo o emocional, desagradable, que le va a indicar acerca de un potencial daño a algún órgano o algún tejido. ¿Y hay diferentes dolores o solamente hay de un tipo? No, hay diferentes tipos, dependiendo de dónde se origina y la vía que tiene este dolor. Generalmente se divide en dos tipos, el dolor que es neuropático y el dolor que es nociceptivo. ¿Cuál es la diferencia de uno con otro? Háblenos para entenderlo. El dolor, digamos, nociceptivo es un tipo de dolor, digamos, natural o normal, que cuando estamos hablando de un sistema nervioso que es sano y que te avisa de un dolor, ya sea a nivel de músculos, de huesos, o cuando está afectada alguna víscera. Por ejemplo, ustedes ponen la mano en una hornilla, ¿no? Y entonces, pues antes de que tu piel se empiece a quemar, pues te indica que hay un dolor y que hay un peligro ahí. Se empieza a percibir el dolor, ¿no? Ese es el dolor. La reacción natural, doctor. Nociceptiva, así es. Y es sanamente, es lo que te está avisando, ¿no? Correcto. Que pues hay peligro. O como cuando vamos con la doctora que nos pongan una inyección. Exacto. O cuando vamos con el dentista. Exactamente. Ay, pues yo estoy muy sana porque estoy corriendo siempre con las inyecciones. ¿Esto por qué se llama clínica del dolor, doctora Ávila? Bueno, la clínica del dolor hace mucho tiempo que existe. Ahora ya, en las últimas 2 décadas, como tal, como clínica del dolor y como especialidad médica. Porque hay otros tipos de dolor, que ahorita lo va a mencionar la doctora, que son los neuropáticos. Los neuropáticos es cuando ya nuestro sistema nervioso nos está indicando que hay un dolor, pero que no existe ningún peligro. Es cuando ya tenemos afección, pues, a las terminaciones nerviosas a muchos niveles. Puede ser desde el cerebro hasta las terminaciones superficiales, ¿no? Y entonces hay gente que vive con dolor. Pero además hay dolores tan graves, por ejemplo, los del trigémino, que son los de las muelas del juicio. Son dolores que tan son insoportables, intensos, ¿no? Que la gente se suicida con tal de no seguirse teniendo el dolor. El dolor del oído también. También la fibromialgia. Fibromialgia. Ajá. Exactamente, ese tipo de dolores, pues que ya no son normales, ni son pues precisamente para gentes que tienen su sistema nervioso normal. Existen clínicas de dolor que los especialistas son anestesiólogos con especialidad en clínicas del dolor. ¿Y en qué ayudan en esto, doctor? ¿A mitigar un poco este dolor? ¿A superarlo? ¿A poder...? A manejarlo. Exacto. Mira, la clínica del dolor tiene dos componentes, el componente médico y el componente psicológico. O sea, te ayuda, ese tipo de dolores vas a vivir toda tu vida con ese dolor, entonces cambia tu vida, cambia tu... Hay gente que por lo general a muchísima gente le afecta el dolor de cabeza. Sí. Y cuando es el más común, quizá que podamos mencionar aquí, el más conocido. Y hay algunos que incluso ya dicen tengo migraña, que ese es un dolor mucho más profundo y agudo para quienes sufren de esto. Con más tiempo. ¿Más o menos va encaminado a esto, doctora? Mira, la clínica del dolor surgió más hacia la necesidad del paciente oncológico. El paciente oncológico es paciente que va a vivir con dolor y por la historia natural de su enfermedad va a desarrollar un momento dolores en todas las Como por partes. ejemplo con la penosa noticia cuando a alguien le dicen tienes cáncer, va a haber sufrimiento aún con el tratamiento y hay pues hay un dolor que es... pero después es el dolor el local, dolor físico. El dolor físico, ¿no? Que por ejemplo si tienes, no sé, cáncer o un tumor en el brazo, pues empiezan a tener dolores musculares, dolores en hueso, y entonces, bueno, pues ahí es donde intervienen los algólogos para, pues ya sea inyectar y que esa parte de nuestro sistema nervioso del dolor pues no funcione o se mitigue el dolor, ¿no? Que se vaya un poco, ¿no? Que se aleje. Siempre es complicado, doctor, porque por más que lo tratemos de explicar en palabras, solo los pacientes que han
padecido esto, que han estado sufriendo esto, podrían decirlo en carne propia y luego de repente escribirlo, tratar de diagnosticarlo, comentarlo. Parecería fácil, pero el dolor a veces es tan intenso que es... indescriptible. Esa es la palabra, Así indescriptible. Es, indescriptible, porque tú dices, bueno, es que me siento muy mal y me duele, pero bueno, hay muchos tipos de dolor. Hay dolor punzante, hay dolor en vísceras, hay dolor como si fuera un fuego, hay dolores que son ardorosos, hay dolores de muchos tipos, ¿no? Y entonces, bueno, cada uno de ellos tiene un tratamiento, cada uno de ellos pues depende en qué parte de nuestro cuerpo se Y es donde la doctora Lascano se especializa, entonces. A mí me llama mucho la atención que dices que se tratan los dolores, por ejemplo, con medicina. En esto puede entrar la anestesia, que es a lo que tú estás enfocada, ¿no? Bueno, sí, así es. Los fármacos que manejamos a nivel anestésico nos sirven también para dar analgesia, que es quitar el dolor o mitigar los dolores. ¿Y psicológicamente cómo sería? ¿Cómo es el tratamiento ahí, doctora? Es terapéutico, es platicar con el paciente, es explicarle. Generalmente genera mucha incertidumbre el no saber qué es lo que está pasando con tu cuerpo, por qué te duele. Cuando tú tratas de explicarles el origen de esto, la gente queda un poco más satisfecha y sobre todo cuando entienden que es un dolor que van a tener que incorporar a su vida. Porque a sus hábitos de vida. Exactamente. Y me imagino, doctora, que desde el momento en que se comunica una noticia de esta magnitud, el impacto es inmediato, ¿no? Se queda uno choqueado al saber que hay algo novedoso que está pasando en tu cuerpo, con lo que tendrás que lidiar, lo que te pueda alcanzar, ¿no? Muchas veces comunicarlo ya es difícil y aceptarlo es donde viene también una problemática de razonarlo y aceptarlo, ¿no, doctor? Claro. Ahora, eso que está platicando la doctora, por supuesto que son casos aislados, no es la mayoría de la gente, ¿no? Sino la mayoría de la gente que acude a las clínicas del dolor por un dolor específico, pues son curadas, ¿no? Son tratadas y curadas. El dolor de la ciática o que me duele un tobillo y que no salgo de ahí, cosas así. Por supuesto, recuerden que, por ejemplo, el dolor de la ciática tiene una raíz y un origen. Entonces, sí, podemos quitar el dolor, pero si no quitamos esa, presión de las terminaciones nerviosas, bueno, pues siempre va a existir el dolor. Entonces, podemos mitigar el dolor, pero siempre hay que recomendar un tratamiento completo, ¿no? Y también ustedes pueden ver cuando los dolores son por que dicen, hay gente que, ¿cómo se llama la enfermedad? Que dice, yo tengo eso, el hipocondriaquez. Siendo hipocondriacos y nos inventamos enfermedades que ni tenemos, ¿no? Exacto, ustedes lo pueden saber cuando una persona es hipocondriaca. Claro, por supuesto, o sea, hay dolores, como dice la doctora, también hay dolores psicológicos, que no hay ninguna afectación somáticamente, que no hay ninguna afectación en las vías nerviosas, ¿no? Pero que, pues, por las presiones que siente la persona o por lo que está pasando psicosocialmente hablando, pues hay un dolor. Porque necesita atención, porque necesita alguna atención psicológica la persona. Empieza el nervio, la ansiedad, y los ataques de pánico. Y a dormir. Sí, los ataques de pánico, que bueno, también termina con el estómago deshecho del tafil. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Los contactos, doctor, para todo el público que nos ve. Los contactos a todo el público que nos hablen de parte de Tu Casa TV, por supuesto, tenemos las consultas gratuitas, la primera consulta gratis al 55624643 para cualquier enfermedad en la sucursal Satélite. Tenemos todos los especialistas y bueno, pues ahí pueden acudir con nosotros. Y para cualquier duda que tengan acerca de lo que tiene que ver con clínicas del dolor, aquí están los especialistas para que los atiendan. Aquí está la doctora Anguita, que ya lleva, bueno, pues ahí se les ven las plecas de donde se puede localizar a la doctora. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y ya sabes, si usted tiene un dolor, llame y para que no le dé dolor alguno, nos vamos a un corte y regresamos aquí a Tu Casa TV. La mejor cura para el dolor. La mejor cura.